Busquemos en nuestras Biblias, en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 de los Hechos, versículos 1 al 6, que dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que hoy tú nos traes. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento, la iluminación de tu Santo Espíritu, para que podamos, Señor, entender tu enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hemos estado hablando en estos últimos miércoles acerca de la doctrina de la Iglesia, su gobierno y organización eclesiástica. Y hemos hablado que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es una institución divina, es algo que Dios ha instaurado, y que la Iglesia somos todos nosotros, no un lugar físico ni tampoco es una institución humana. Eso es la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y es una entidad creada por el mismo Señor. A partir de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre los creyentes a ser morada permanente en cada uno de ellos. Pero hemos estado hablando también acerca del gobierno de la Iglesia y su organización. ¿Cómo es que debe organizarse una iglesia en su gobierno? Entonces, aquí en este capítulo 6 que les acabo de citar, miramos nosotros una situación que se presentó en la iglesia del primer siglo, en donde hubieron murmuración de parte de los griegos porque las viudas de los griegos estaban siendo atendidas por las mesas, en las mesas por los apóstoles. Entonces los apóstoles empezaron a organizar la iglesia porque los apóstoles tenían que dedicarse a otras cosas más importantes, que era en la palabra del Señor y en la oración. Entonces los apóstoles empiezan a nombrar diáconos por medio de los discípulos de la iglesia, y empezó a estructurarse la iglesia. Y a medida que la iglesia ha ido avanzando en la historia, se han presentado varios tipos de gobierno. Hemos mirado 3 principalmente: el gobierno episcopal, el gobierno presbiteriano y el gobierno congregacional. Y hemos dicho que el gobierno episcopal es un gobierno piramidal, en donde está una persona a la cabeza de la iglesia y debajo otros entes, otras autoridades con el pueblo. Eso se ha dado tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana, pero dijimos que este modelo no está apegado a la Biblia, porque Dios nunca ha querido que la autoridad se concentre en un solo hombre, o que un hombre sea la cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo.
Entonces, ¿quiénes son los pastores? ¿Quiénes son los obispos? Simplemente administradores que están para guiar al pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces este modelo tiene muchas desventajas porque ponen a un hombre como cabeza, como intermediario. Por ejemplo, en la Iglesia Católica encontramos al Papa, que es, digamos, el intermediario entre Dios y la Iglesia. Y lo que dice el Papa es palabra de Dios. Y asimismo se ha visto en la Iglesia Cristiana Evangélica, en donde ha surgido un nuevo movimiento apostólico y profético desde el año 2001, en donde han surgido apóstoles, los apóstoles modernos que hoy miramos, en donde se ponen como cabeza y son los ungidos de Jehová, dicen, y a través de ellos recibe la Iglesia la bendición. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. No hay un hombre como mediador entre Dios y los hombres. Por eso en 1 Timoteo 2:5, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, si yo quiero comunicarme con Dios, si yo quiero hablar con Dios, si yo quiero entenderme con Dios, lo hago en el nombre de Cristo, a través de Cristo, no a través de ningún hombre. Ni hay un hombre en medio de Cristo y la iglesia, no. Es la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la iglesia. Entonces, nosotros como pastores estamos simplemente con ustedes, como hermanos mayores, para dirigir a los menores. Y los menores deben dejarse dirigir siempre y cuando los hermanos mayores, los pastores, los líderes de la iglesia estén con la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, este gobierno episcopal no es bíblico. Y ahora vamos a mirar algunos pasajes que toman de la Biblia para apoyar esto, pero vamos a entender ya qué es lo que realmente dice la Biblia. El otro tipo de gobierno es el presbiteriano. Este se acerca más al modelo bíblico, porque este modelo presbiteriano, presbíteros, es la palabra ancianos, es un modelo en donde hay un grupo de ancianos escogidos por la iglesia local. Y este grupo de ancianos dirige la iglesia. Hay una pluralidad de pastores, de ancianos, de obispos. Es mucho más sano este modelo, porque no es sano, como veíamos hace 8 días, que un solo hombre sea el que dirija la iglesia. Es importante que si una iglesia comienza con un solo pastor, ese pastor levante otros pastores y haya una pluralidad de ancianos, como lo dice la Biblia. Ahora vamos a algunos pasajes que nos hablan acerca de esto, ¿cierto? Entonces, este grupo de ancianos están haciendo parte de un presbiterio y dirigido por una asamblea general. Pero también tiene sus desventajas este modelo, porque a veces este grupo de ancianos se levanta como una casta, como una rosca, para que ustedes me entiendan, de poder, en donde son ellos los que dirigen sin tener en cuenta mucho a la congregación. Entonces, a veces hay ese tipo de problemas. Y el otro modelo es el congregacional. Este modelo establece que es la congregación como cuerpo de Cristo la que gobierna la iglesia, porque dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y nosotros la iglesia somos los que gobernamos toda la congregación, aunque hay pastores, hay líderes, pero la congregación tiene la última palabra. Ese es el modelo congregacional, que tampoco se apega mucho a las escrituras, y vamos a ver por qué. Pero antes de entrar a esos pasajes, hoy vamos a mirar
que apoyan el gobierno episcopal o el gobierno presbiteriano y congregacional, quiero también que sepan que además de estos tres tipos de gobiernos, hay otros tipos de gobiernos que son mezclas entre estos. Es decir, que existen los modelos combinados o mixtos. Hay gobiernos combinados o mixtos. Mire, está el presbiteriano y congregacional. Están también los episcopales y congregacionales. Y en tercer lugar, los episcopales papistas y presbiterianos. Y tenemos también el tipo de gobierno llamado CEO, que significa en inglés oficial ejecutivo en jefe. De todo esto se mira en la iglesia. Pero es importante que nosotros podamos entender todo esto y sepamos cómo muchas iglesias están organizadas. Entonces existen muchas congregaciones con modelos híbridos o combinados. Dichos modelos dependen de los intereses de los líderes de cada congregación. Unos tienen una combinación entre el modelo presbiteriano y congregacional, como el que miramos. Presbiteriano y congregacional. Es decir, lo dirige un grupo anciano, pero también la congregación tiene parte en las decisiones de la iglesia. Mientras otros son episcopales, con apariencia de congregacionales. Es decir, hay una persona, un papa, o en el caso de la Iglesia Católica, o un apóstol o un pastor general, pero con apariencia congregacional, pero realmente el que manda en esa congregación es el pastor general. Tiene apariencia de congregacional, pero no es así. Todo depende de la imagen que se quiera dar. Por ejemplo, las iglesias megas tienen un apóstol. Se ve mucho en los Estados Unidos, en algunas ciudades en Centroamérica, como Guatemala, y otras ciudades en países centroamericanos, donde hay un pastor general con una junta de oficiales elegido por él para asegurar el poder. Pero en el fondo son gobiernos episcopales papistas con apariencia presbiteriana y con una reunión anual congregacional informativa para cumplir con los artículos internos de la ley. Es decir, tiene de todo un poco. Tiene de episcopales, de congregacional y también tiene de presbiterianos. Pero en las mega iglesias, por ejemplo, hay una iglesia en Estados Unidos que es la más grande, que llega a reunir 44,000 personas en un culto. Este ministerio de Joel Osteen, ¿sí lo han escuchado? Ese hombre, eso es una mega iglesia. Ya ahí, en esta mega iglesia se ve lo que se conoce como el CEO, CEO, que es una sigla en inglés. Bueno, alguien que me ayude con la pronunciación ahí. Chief Executive Order. ¿Qué significa oficial ejecutivo en jefe? Bueno, en estas iglesias sí, hay un pastor que solamente predica y organiza lo que es el funcionamiento de la iglesia, y funciona más que una iglesia del Nuevo Testamento como una multinacional. O sea, funcionan como empresas. Pero ya dijimos que la iglesia no es una empresa. Algunos tienen la idea equivocada que dice que la iglesia es una empresa donde ofrecemos un producto que es el evangelio y los clientes son los feligreses. Pero no podemos ver eso porque en la Biblia, verlo de esa manera, porque en la Biblia no muestra que la iglesia sea una empresa. Puede funcionar en la parte administrativa muchas veces como una empresa. Es una teoría de la economía. Sí, eso es una teoría en la economía. Pero la iglesia no es una empresa como tal. Puede funcionar a veces en la parte administrativa como una empresa, pero no es una empresa. No hay que mirarlo a ustedes como
clientes y que hay que ofrecer un producto. No, sencillamente nosotros, la Iglesia de Cristo, estamos llamados ¿a qué? A cumplir una misión. ¿Cuál es esta misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos, llevar la palabra del Señor, bautizándolos, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde luego, la iglesia es una organización, pero no es una empresa, que es diferente, porque algunos miran así como el concepto de empresa como es actualmente, y ya miran es la productividad, y todo se basa en esto, y eso está mal. Se desvía del verdadero sentido, propósito de la iglesia, ¿sí? Por eso no podemos verla como una empresa, porque el problema es que ¿sí? Empiezan a mirar el capital bruto, ¿sí? El efectivo. Entonces las ovejas las miran como signo peso. Inversores. ¿Sí? Son inversores en la obra. Usted es un inversionista. Así funcionan muchos ministerios como el de Cash Luna, Guillermo Maldonado, donde usted va a la página de ellos y ahí tú puedes ser socio de la organización de ellos, pero tienes que pagar una membresía y un monto de dinero, que tú al pagar ese monto de dinero, tú tienes algunos beneficios de ellos. Y ellos ofrecen cobertura, hablan de cobertura, cuando ningún hombre puede ofrecer cobertura. ¿Quién ofrece la cobertura? El Señor. Jesucristo es nuestra cobertura. ¿Me hago entender? Entonces estos hombres se ponen en lugar de Cristo como cabezas y dicen: yo soy tu papá. Tú debes llamarme papá, yo soy tu papá espiritual. ¿Sí? Y dominan sobre la gente y los manipulan. Los manipulan y según sus intereses. Y les venden un evangelio totalmente diferente al evangelio de Cristo. Hablan del evangelio de la prosperidad, en donde tú puedes ser maldecido con algún hechizo, y entonces tú tienes que traer tu dinero, y hacen inventan todo un cuento, crean una necesidad, como hacen las empresas en el mercado, crean una necesidad para que la gente compre e invierta. Y eso hacen con estas personas en la iglesia. Entonces las iglesias, esas iglesias, entre comillas iglesias, porque realmente no son iglesias del Señor, tienen este concepto, ¿no? De mirar la productividad. Entre más gente tengas, más próspero eres. Y está el respaldo de Dios, y tú tienes más dinero, más poder. Por eso es que la pirámide no debe ir así, sino al revés. ¿Por qué? La Biblia nos enseña, mire, es que es tan fácil poder discernir esto. En Mateo, no está ahí, pero le voy a leer rápidamente. Mateo 20, del 25 en adelante, dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Qué hacen estos hombres? Realmente se enseñorean de la grey del Señor. Muchos pastores hacen eso, se enseñorean, empiezan a manipular a la gente según sus intereses. Se enseñorean. Dice aquí el Señor Jesús hablando, ¿no? Llamándolos, digo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así. Es decir, en la iglesia no debe ser así. Los pastores, los ancianos, los obispos, no estamos para estar encima de la gente, enseñoreándonos de la gente, y aquí yo tengo voz absoluta y es lo que yo diga y punto. No puede ser así, porque eso así es en el mundo. Nosotros estamos, aunque dirigimos la iglesia por la palabra del Señor, estamos para servirles a ustedes.
Por eso Jesús dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí el más grande no es el que, el que más manda, el que le obedece, ni el que busca que le sirvan, no. El más grande en el reino de los cielos es el que sirve a los demás. Mire, yo les digo algo. Durante toda la historia han habido personas que ni siquiera han sido cristianas, pero que han servido a su comunidad. Y cuando esas personas mueren, no se les recuerda por nada más, sino por el servicio que han ofrecido. Usted y yo hemos sido llamados para servir. No es como en el mundo. En el mundo, la gente cuando tiene un puesto de autoridad, de dirigir a los demás, es ¿cuánta gente me sirve? ¿Cuánta gente está a mi lado sirviéndome? Pero en el reino de los cielos es ¿cuánta gente tú sirves? ¿Se da cuenta usted la diferencia? Estamos para lavar los pies de los demás. Por eso el Señor Jesús, que es Dios en la carne, que es Rey de Reyes, Él vino a este mundo hace 2000 años, ¿a qué? A servir. Por eso dice aquí en el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces los pastores, los ancianos, los líderes que estamos dirigiendo la iglesia con la palabra del Señor, estamos para eso, para servirles a ustedes, para dirigirlos, no a uno, porque yo no estoy haciendo discípulo para mí, sino para Cristo. No estoy haciendo discípulo para esta denominación, sino para Cristo. En el momento en que un pastor empieza a ser adeptos para él y para su denominación, entonces son de esos que dicen, tú no puedes escuchar ningún otro pastor sino a mí. Tú no puedes hacer nada, tú no puedes mover un solo dedo sin consultar. Y yo estoy de acuerdo, hay que pedir consejo, hermanos, pero eso es un extremo, en donde ya la persona se está enseñoreando de otra. No, hermano, mire, yo estoy para ayudarle a usted en su proceso, para dirigirlo en su caminar con el Señor, si se deja. Si no, pues, ¿qué podemos hacer? Orar más. Y usted, yo creo que como oveja, es sano que se sujete a sus pastores, que pida un consejo. Es sano. Si usted no quiere, pero uno lo enseña. Pero de ahí a querer imponer a las ovejas, yo he visto pastores que han dicho, por ejemplo, tienen a un ministro de alabanza y el ministro de alabanza no puede ir a tocar a otra iglesia porque no, el pastor no me deja, no me dio autorización. O sea, ¿quiénes somos nosotros de la gente? ¿Somos señores? El único Señor es Jesucristo. Ustedes son ovejas, pero no son mis ovejas, son ovejas del Señor. Las ovejas son de Cristo y no podemos estar nosotros queriendo sujetar a la fuerza a la gente. No es sano. Y eso se mira mucho hoy en día, sobre todo en esos ministerios donde hay apóstoles, donde se ponen como cabeza y ellos dicen tener la bendición y que reciben ellos son los canales de bendición para la iglesia. Mire, ningún hombre es canal de bendición para la iglesia. Mire, todos nosotros la iglesia tenemos la cabeza que es Cristo y todos recibimos de Cristo. La bendición que nosotros necesitamos viene del Señor, de arriba, de un hombre. No es así, de un hombre no es así, sino de arriba. La bendición suya está en el Señor. Usted es cristiano, usted
Es bendecido porque está en Cristo. Usted es bendecido porque está en Cristo. Usted es cristiano, es hijo de Dios, y por eso usted es bendecido. Por eso Efesios 1:3 que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes en el apóstol, en el pastor. ¿Eso dice? No, en Cristo. Porque estamos en Cristo, somos bendecidos, y toda la bendición que viene de Dios viene a través de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y la recibimos todos nosotros, líderes, pastores, ustedes, todos estamos bajo esa misma cabeza que es Jesucristo. No hay ningún hombre como cabeza. El pastor no es cabeza, es Jesucristo. Nosotros somos simplemente administradores y servidores de ustedes. ¿Sí me están entendiendo? Porque esto hay que hablarlo, hermano. Estos temas hay que hablarlo para sanidad de la iglesia, para que usted ya empiece a mirar a Cristo y seguir a Cristo, su palabra. Y nosotros como pastores estamos para vigilar que usted vaya bien, ¿sí? Y la autoridad que nosotros tenemos como pastor está en la palabra del Señor. ¿Sí me entienden? Si yo me despego de este libro y empiezo a enseñarle lo que Ronaldi dice, lo que yo pienso, ya yo no tengo autoridad, ni Dios me respalda. Pero mientras yo no me salga de este libro y yo, de parte de Dios, les transmito la palabra de Dios, usted va a seguir y se va a sujetar al pastor, porque ese hombre está sujeto a la palabra de Dios. Pero desde el momento en que un pastor, un obispo, un anciano, llámese quien se llame, se despega de las sanas escrituras, de la sana doctrina, ya usted no tiene por qué seguir. Si ese pastor está buscando enseñorearse de usted, de controlarlo a usted, mire, cuando un hombre quiere controlar a otro, eso se llama brujería. ¿Quién se ha metido en las iglesias, hermano? Quieren controlar a la gente. Oiga, si tienen que ir a un lugar o a otro, mire, hermano, no sé, pero muchos han abusado de esa autoridad que Dios le ha dado a uno. Muchos pastores. Yo, la autoridad que tengo está en la palabra del Señor, y es simplemente para dirigirlo a ustedes, para amonestarle si está mal, y usted tiene que recibir la amonestación, porque usted se ha dado cuenta que es verdad, porque la Biblia lo dice. Nosotros estamos para amonestarle, por eso tampoco se vayan a sentir mal cuando yo los amoneste. Mire, tú estás mal, tienes que hacer esto. La Biblia lo dice, porque es el deber de uno. Amén. Eso es muy importante. Ahora vamos a mirar, ya que miramos algunos de estos modelos combinados o mixtos, vamos a pasar a los tipos de gobiernos eclesiales y sus bases en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir, por ejemplo, en el caso del pastor. En el caso del pastor, las iglesias que dicen, bueno, la iglesia debe ser dirigida por un pastor. Hay otras iglesias que dicen, no, el único pastor es Jesucristo. Eso dicen. Hay iglesias que se congregan así y no hay ningún pastor, y cada quien predica, pero no hay un pastor que los dirija, porque dicen que el pastor es Jesucristo. Eso está mal. Porque aunque el pastor es Jesucristo, el príncipe de los pastores, el Señor ha nombrado también pastores para que apacienten su grey. Entonces vamos a mirar algunos pasajes que apoyan en el caso del pastor. Por ejemplo, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, o sea, los apóstoles de Cristo. Es un ministerio fundacional del primer siglo. Son los que pusieron el fundamento sobre la piedra principal, que es Jesucristo. A otros profetas, los hombres que Dios escogió desde el Antiguo Testamento,
que hablaron la palabra del Señor y que en el Nuevo Testamento hubieron también algunos profetas. A otros evangelistas que llevan el Evangelio del Señor. A otros pastores y maestros. A otros pastores y maestros. Hablando en plural. Si se dan cuenta, noten eso. Miren en Juan 21:16. Volvió a decirle la segunda vez, aquí hablando el Señor Jesús con Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo el Señor? Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Las ovejas son de el Señor. Pero le dijo a Pedro: pastorea. O sea, estaba poniendo a Pedro como pastor de las ovejas de él. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La palabra obispo, esta palabra significa supervisor. Por eso es que la palabra obispo y pastor son términos sinónimos, porque un pastor, ¿qué hace? Supervisar, dirigir la grey del Señor. Entonces ahí está diciendo la palabra del Señor que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. También está en plural. Y dice 1 Pedro 5:2: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Les está hablando a quienes, a los pastores, a los obispos, cuidando de ella, no por fuerza, porque hablábamos, ¿no? Nosotros no podemos a la fuerza a la gente, eso no funciona así. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí miramos nosotros varios pasajes donde la Biblia respalda el ministerio pastoral. Dios nombra pastores. Pero mire que siempre está hablando en plural. Y ahora les voy a explicar por qué, más adelante. Pastores. Dios ha nombrado para cuidar de su rebaño. Son hombres más maduros, que tienen mayor experiencia, hombres que han trajinado en la palabra del Señor. Son hermanos mayores de nosotros. Y un hermano mayor dirige a los menores. Eso se mira en las familias, ¿no? Respete a su hermano mayor, me decía mi papá a Randall, a mi otro hermano. Sí, porque el mayor es el mayor, respételo. Y le encargaba, mi papá encargaba: cuida a este que se mete mucho en problemas. Me encargaba a Randall. Randall era que se metía en los pleitos. Y yo tenía que defenderlo, el hermano mayor. Estaba yo ahí pendiente a él, porque era pues un poquito difícil y se metía en problemas. Pero ahí estaba el hermano mayor cuidando. Tenía mayor experiencia, mayor madurez. Y así es en la iglesia. El Señor Jesús: mira, ahí te dejo esos hermanos menores, dirígelos con amor, no por fuerza ni por ganancia deshonesta. Dirígelos con mi palabra. Así se da también en la familia del Señor. Entonces, si hay pastores, ¿cómo que no? Mire que ahí están en Efesios 4:11, están los pastores que están construyendo sobre los fundamentos apostólicos y proféticos. Los pastores y maestros vamos nosotros ahora, porque la iglesia es como una edificación. Ya el fundamento está puesto. Los apóstoles y profetas lo pusieron. De ahí en adelante está el ministerio pastoral y de maestro construyendo encima esa edificación hasta que venga el Señor Jesucristo. En el caso de los ancianos o presbíteros, podemos ver estos pasajes. Mire, en el caso de los ancianos, Hechos 11:30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Habla de ancianos, otra vez en plural. Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, plural otra vez, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Hechos 15, 2, 4, 6 y versículo 23. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 8. Le reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, nuevamente en plural, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Entonces miramos nosotros que tanto en el caso de los pastores como de los ancianos están en plural, nunca en singular. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Para comenzar, el gobierno eclesiástico debe ser de la siguiente manera. Debe haber una pluralidad de pastores y de ancianos. Hombres mayores espiritualmente que dirijan a la iglesia. Por eso el modelo presbiteriano, como les decía hace un momento, se acerca un poco más. Pero mire que ahí vamos a seguir con el otro, porque en el caso de los obispos también, mire, Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, otra vez en plural, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y miramos la palabra obispo también. En 1 Pedro 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, es decir, a Jesucristo. Entonces miramos que los términos de pastores, ancianos y obispos se utilizan de la misma manera, son términos sinónimos e intercambiables. Y siempre es en plural. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido una pluralidad de pastores, o de obispos, o de ancianos en una iglesia. Vamos ya para finalizar, sigamos. En el caso de la congregación, el modelo congregacional dice que la autoridad reside en toda la iglesia y Cristo es la cabeza. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y ellos también se apoyan diciendo que cada miembro es morada del Espíritu Santo, o sea, cada creyente mora el Espíritu Santo, y por tanto ahí se apoyan en 1 Corintios 6, 19, 20, que habla acerca de que somos templo del Espíritu Santo, y por eso toda la congregación puede dirigir la iglesia. Ellos se toman de esos pasajes, pero mire, hermanos, vamos a equilibrar todo esto, y para terminar y concluir este tema, vamos a mirar cómo es. Ya miramos algo la vez pasada, pero vamos a mirar, Ángel David, sigamos al otro. El gobierno eclesiástico según la Biblia. Está Dios, ¿cierto? Abajo está Jesucristo, y debajo de Jesucristo, que es la cabeza, están anciano y diácono y congregación. ¿Sí miraron? ¿Dónde apoyamos esa postura doctrinal? En 1 Corintios 11, que habla de que Dios es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza de todo hombre, y todo hombre cabeza de la mujer. Hay un orden. Entonces, mire, es Dios, vamos al gráfico nuevamente, la cabeza de Cristo. Pero Cristo, que es la cabeza de la iglesia, debajo de Cristo está el cuerpo de Cristo, conformado por ancianos y diáconos y congregación general. Entonces están los ancianos y los diáconos dirigiendo a la congregación.
Pero la congregación en muchos momentos también va a tener la oportunidad de reunirse con los ancianos de la iglesia para dirimir ciertos asuntos. Vayamos antecito. Las decisiones se tomaron con todos los discípulos. Ahí miramos en el pasaje de hoy, en Hechos 6, 1 al 3, cómo los apóstoles tomaron la decisión con los discípulos para elegir a los diáconos. ¿Cierto? En Hechos 15, 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia. ¿Te das cuenta que la iglesia estaba involucrada? Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es decir, se involucran los obispos o ancianos o pastores y la congregación. Pero siempre son los ancianos los que van dirigiendo el proceso, juntamente con la congregación, teniendo en cuenta la congregación. No se les desconoce. Por eso, en el caso mío acá con ustedes, las decisiones yo no las tomo solo sin tenerlas en cuenta ustedes. Las tomamos todos bajo la dirección del Señor y vamos llevando la dirección de esta iglesia con la ayuda del Señor. Ese es el modelo que la Biblia nos presenta. Siempre están involucrados los ancianos con la congregación en muchas decisiones, juntamente con los diáconos. Y así hay sanidad en el cuerpo de Cristo, en donde ya no hay un hombre por encima como cabeza de los demás, porque eso está mal. De cierto, pues los ancianos se le debe respeto, porque son gente que tiene una mayor trayectoria, mayor conocimiento, mayor experiencia, mayor sabiduría. Entonces merecen respeto y merecen ser escuchados. Por eso el Señor los pone en la congregación. Eso es importante, porque no es. Algunos dirán, no, todos iguales. No, todos iguales no, porque hay hermanos mayores que tienen mayor experiencia y deben respeto, y a lo cual uno debe someterse, sujetarse, buscar dirección, porque son hombres que Dios ha puesto para dirigir a su rebaño. Pero al mismo tiempo uno como pastor también los tiene en cuenta a ustedes, y cuando uno escucha una buena opinión, un buen aporte, uno lo toma, claro, porque entre todos vamos avanzando como cuerpo, ¿sí? ¿Son ancianos por su aspecto físico o ancianos porque llevan años en el cristianismo? Sí, ya habíamos explicado que ancianos no son la gente, ¿sí? Porque hay ancianos que no son viejos, porque han comenzado desde muy temprana edad, ya tienen 30 años, 40 años, y son hombres póngale unos 50, 55 años, y son ancianos. Hay hombres de 40 años que ya son ancianos. ¿Por qué? Porque ya llevan 20, 25 años con buen testimonio dirigiendo a la iglesia. Entonces, es muy importante esa aclaración. Personas de 60 que no son ancianos. Pero los ancianos son personas que ya tienen un tiempo. Yo tengo 17 años en el Evangelio, 10 sirviendo a tiempo completo. Ya hay una experiencia, ya hay un recorrido, ¿sí? Y con esa experiencia yo he tratado de dirigir esta iglesia juntamente con otros. Yo siempre tengo tutores, personas mayores que yo, que consulto también, porque uno no es autosuficiente. Siempre hay que buscar gente que tenga mayor experiencia. ¿Sí? Es muy importante. Ancianos o los pastores o los obispos. Esos son 3 términos intercambiables. ¿Alguna otra pregunta de pronto? ¿Ha habido alguna duda, alguna confusión? ¿Todo claro? Sí. Yo pienso que todo está claro. Bueno, de todas maneras, si se le viene alguna interrogante después, me puede preguntar.
para que todo quede claro. Hace parte de las doctrinas secundarias. Estas no son primarias ni tienen que ver con la salvación, pero son muy importantes y hay que entender cómo es que debe ser gobernada la iglesia. Amén. Ustedes son ovejas del prado del Señor y el Señor los ha traído a esta iglesia para ser apacentadas por el Señor. Y yo estoy para servirles y para dirigirles y ayudarles en ese proceso. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a disponernos en esta noche. Darle gracias al Señor por este tiempo, por esta enseñanza. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra, porque cada día tú nos enseñas más. Gracias, Señor. De lo que hemos recibido de ti hoy te damos, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, nuestras ofrendas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden depositarla en el alfolí desde su puesto. Cierre sus ojos en esta noche. Dele gracias al Señor porque Dios lo ha llamado a usted a ser parte de una iglesia local, a ser parte primero que todo de su iglesia, del cuerpo de Cristo, y a ser parte también de esta iglesia, palabra de vida, en donde estamos para servirles a ustedes. Nosotros estamos para servirles. Por eso no teman acercarse a uno como pastor. La Biblia enseña que debemos sujetarnos a vuestros pastores porque ellos nos apacientan con ciencia y con inteligencia y cuidan de nuestras almas. Aquí estoy para servirles a ustedes en lo que necesiten, para apoyarles a ustedes. Y yo como pastor lo único que puedo hacer es dirigirlos a Cristo, a la palabra del Señor. Y así usted como ovejita va a estar cuidada y no se va a desviar. Nosotros como pastores, como hermanos mayores, estamos para dirigirlos a ustedes que tienen menos experiencia, para ayudarles. No estamos para enseñorearnos de ustedes, ni para imponerles nada y tratar de controlar sus vidas, porque eso es del diablo, eso es brujería. Estamos es para dirigirles con amor, sin fuerza. Gracias, Señor, por este rebaño que tú has traído. Gracias, Señor, por cada una de tus ovejitas. Dice el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor. Y el Señor Jesús en los evangelios, en Juan 10 dijo: yo soy el buen pastor. Es decir, Jesús es nuestro pastor. Debemos dejarnos dirigir por Él. Pero Él ha puesto pastores, Él ha puesto ancianos, obispos, para que dirijan su ley con la palabra del Señor hacia esos lugares de delicados pastos, para que usted descanse, hacia esas corrientes de agua, para que usted pueda beber esas aguas del Espíritu. Beba de esas aguas, llénese del Señor. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti, soy tu oveja, una oveja del prado del Señor. Todos nosotros somos ovejas, los pastores somos ovejas del Señor, ustedes son ovejas del Señor, todos somos ovejas y debemos dejarnos dirigir por el Señor, dejarnos llevar por Él, por su palabra. Obedece al Señor,
y arrepiéntete de tu pecado. Sométete a Él. Bendice su nombre en esta noche y dale gracias porque Él ha tenido cuidado de ti. Él ha tenido cuidado de tu familia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Ore al Señor en este momento y pídale al Señor que lo fortalezca, que lo llene de Él. Usted lo que necesita es acercarse más y más al buen pastor, más y más a su palabra. Usted lo que necesita es buscar una mejor relación con el Señor. Todo lo demás viene por añadidura. No se preocupe por lo demás. Ocúpese de cultivar una buena relación con el Señor, con el buen pastor, con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Él es quien nos dirige con su palabra y su Santo Espíritu. Él es el que nos dirige a cada uno de nosotros como ovejas. Gracias, Señor. Descansa en el Señor, reposa en el Señor, confíe en Él, coloque todos sus problemas, todas sus ansiedades delante de Él. Por nada estáis afanosos, dice el Señor, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de mí con toda oración y ruego en el Espíritu. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te adoramos. Bendice, Señor, a tu iglesia. Fortalécelos más, reciban más del Señor. Dile al Espíritu Santo en esta noche: toma más de mí, toma más de mí, lléname, Señor. Trae consuelo, gozo, paz en mi corazón. Ayúdame a amar a mis enemigos, ayúdame a perdonar a mis enemigos, a bendecir a aquello que me maldice, a orar por aquellos que me persiguen. Oh Señor, quiero ser cada día más santo como tú, porque tú eres santo. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Ustedes son mis ovejas y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, dice el Señor. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Mis ovejas me conocen y oyen mi voz, y yo las conozco a ellas, dice el Señor. Dios te conoce a ti, Él conoce tus dificultades, Él conoce tus problemas. Por eso hoy abre tu corazón al Señor y exprésale todo lo que haya en tu corazón. Derrama tu corazón delante de Él y humíllate delante de Él, porque Él no menospreciará a un corazón contrito y humillado. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice a cada uno de tus hijos, sus familias, sus trabajos. Que tu gracia y tu favor esté sobre ellos siempre. Protégelos de todo mal. Envía tus ángeles alrededor de ellos, de sus familias, de sus finanzas. Reprende al enemigo de sus vidas, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice esta congregación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.